Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Eh, Quiero pues hacer partícipes a todos de una triste noticia. Especialmente, bueno, creo que esto tiene que ver con nuestros hermanos de la iglesia de Sur Flores. Nuestra iglesia está de luto, si se puede decir, pues en el día de ayer, domingo 26 de julio, partió ante la presencia del Señor nuestro amado hermano Bobby Villarreal, por quien habíamos estado orando intensamente, rogando a Dios por un milagro, pero siempre esperando en la voluntad de Dios. En el día de ayer, en la mañana, nuestro hermano partió a la presencia de Dios y estamos comprometidos, hermanos, como iglesia, a seguir orando y ayudando de todas las maneras posibles a nuestra hermana Esmeralda Aldana y a sus hijos, en fin, a la familia, en la manera en que podamos hacerlo. Pido que todos estemos pidiendo al Señor para que Él siga fortaleciendo la vida de nuestra amada hermana y sus hijos especialmente. También nuestro hermano Bobby tenía hermanos y una madre por la cual debemos orar para que el Señor también consuele y fortalece sus corazones. Quiero ante todo hacer una oración breve por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos acongojados en nuestros corazones, tristes, pero también, Señor, agradecidos porque tú has respondido a nuestra oración en la manera en que tú crees, Señor, que es la mejor manera. Tú has llamado a tu presencia a nuestro hermano Bobby Villarreal y él descansa en ti en esta mañana. Pero quedaron sus deudos, especialmente su esposa y sus hijos, su madre y sus hermanos. Padre, en esta mañana me uno a todos mis hermanos en la fe en Cristo para elevar un ruego a ti en favor de ellos, ahora que están físicamente separados de su ser amado. Ellos puedan encontrar en ti la gracia y la fortaleza que solamente tú puedes darle. Como yo explicaba a nuestra hermana ayer, la manera en que tú obras en una persona, te entiendes con ella, le ministras, es un misterio. Y solamente tú, Señor Dios Todopoderoso, Dios de toda consolación, puedes tratar con nuestra hermana y sus hijos y sus otros familiares para traer consuelo y fortaleza. También a sus amigos, a su iglesia, Señor, a sus hermanos de toda la vida, Padre amado, con la cual ella tenía una relación muy estrecha. También ellos están sufriendo y están seguramente confundidos. Pero tú, Padre, que eres el autor de la vida, has determinado llamar a Bobby a tu presencia. Consuela y fortalécenos a todos. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar lectura al Salmo 24. El Rey de Gloria. Un salmo de David. De Jehová es la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afianzó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que van tras su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria?
Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Bendito sea el Señor y su palabra. Vamos a escuchar una alabanza. Gracias, Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque sobre los mares él la fundó y sobre los ríos la afirmó. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que a cosas vanas su alma no elevó. Aleluya. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas. Aleluya. Y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Él es el Rey. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso Te alabamos, en batalla. Rey de gloria, Rey de reyes. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Él es el Rey. Amén. Alabamos a ese Rey de gloria en esta mañana. Les invito a que escuchen el devocional de hoy. Se titula Un gran préstamo. Un gran préstamo. Nos llega de parte de la señora Cristi Taveras en la República Dominicana.
Dice, el otro día crucé por un sitio donde todo se veía muy bonito, lleno de flores. De repente, al seguir caminando, me encontré un montón de basura que arruinaba el hermoso panorama que había en aquel lugar. Todo se volvió un desastre y recordé una canción que dice, hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo. A menudo hablamos de que para ser buenos cristianos hay que alejarse del pecado, orar, tener una intimidad con Dios, lo que es 100% cierto, verdadero. Pero se nos olvida hablar de cuidar la creación, que también es parte de ser buenos creyentes y buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Recordemos que es un préstamo que tiene una condición y no aquel tipo de regalo con el que hacemos lo que queremos sin importar lo que piense quien nos lo obsequió. Cuidemos lo que nuestro amado Creador Dios hizo para nosotros con tanta dedicación, perfección y hermosura. Paremos de destruir la tierra. Dice la oración, amado Dios, Creador magnífico, ayúdanos a llevar a cabo con amor la tarea que nos diste de cuidar y preservar tu creación. En el nombre de Jesús, amén. Y dice el pensamiento para el día, seamos buenos administradores de la creación de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ya he hablado en otras ocasiones acerca de la mayordomía y siempre digo que el principio fundamental de la mayordomía cristiana es que Dios es el dueño de todas las cosas, por su derecho de creador, de sustentador. Y el Salmo lo aclara desde un principio con esta gran declaración: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y bueno, porque él la fundó sobre los mares, él es el creador. Y también reza este principio de la mayordomía, que el hombre es su mayordomo, es decir, su administrador. Dios es el dueño de todo, el hombre no es el dueño de nada, simplemente es su administrador. Y el tercer principio de la mayordomía es que tendremos que dar cuenta un día de nuestra mayordomía, cómo ejercimos nuestra administración sobre lo que Dios nos dio. Ahora, si prestamos atención al título del devocional, dice el gran préstamo. Definitivamente está haciendo referencia a la creación misma, a este planeta en el cual nosotros vivimos, que es nuestra casa. Y el énfasis de la hermana en su devocional es que tenemos, como buenos cristianos que somos, como buenos mayordomos, de cuidar nuestra casa. Si somos buenos cristianos, no solamente, según la reflexión de la hermana, vamos a orar y a leer la Biblia y a estar en comunión con Dios, sino que también, como parte esencial de nuestra espiritualidad, cuidaremos del planeta, de nuestra casa que Dios nos ha dado. Por eso, ante todo, hago un llamado a que reflexionemos sobre esto. Si nosotros somos de aquellos que cuando se toma un refresco tira la lata donde quiera que se encuentre, o tira el papel en el medio de la calle, y cuando vamos a un picnic parece que pasaron por allí animalitos y no seres humanos, pues deberíamos tener una reflexión profunda delante del Señor, porque no podemos en la más mínima forma destruir la casa que Dios nos ha confiado. Cuidemos de la naturaleza, cuidemos a los animales. El maltrato animal es una de las cosas que a veces está presente entre personas llamadas cristianas.
y maltratan a sus animales. Y por la mínima cosa le van arriba a golpearlos. Nunca lo deben golpear. Pero bueno, si el animal hace algo indebido, hay formas adecuadas para llamar su atención y ayudarlos a corregirse. Más bien deberíamos estudiar por nuestra propia parte, ¿verdad? Esos videos, por ejemplo, que hay en internet para cuidar de nuestros animales. Porque la Biblia dice que el justo cuida de su bestia. Ahora, partiendo de esta enseñanza y expandiéndonos un poco más acerca de esta gran verdad de que nuestro mundo es un préstamo. No somos los dueños de la casa donde vivimos. Yo me río porque mucha gente dice, esta es mi casa propia, ¿verdad? Y en realidad la casa la va a terminar de pagar, si es que termina de pagarla, en 30 o 40 años. La casa en realidad es del banco, ¿verdad? No es nuestra. Pero se nos da para que vivamos en ella y hagamos los pagos. Bueno, en este caso, este mundo jamás llegará a ser nuestro. La creación es un don de Dios, pero es algo que nos ha sido confiado como mayordomos. Es un préstamo. Dios nos las concede para que nosotros ejerzamos administración sobre ella, cuidado sobre ella. Por eso es que en el día final nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía. ¿Qué hiciste con lo que te dice? Pero atendiendo a la gran verdad de que Dios es el dueño de todo, no solamente es el dueño de nuestro mundo, es el dueño de nuestra propia vida. Porque la vida es un don de Dios. Pero no es un don, como dice nuestra hermana, sobre el cual no tengamos responsabilidad alguna. Conforme tenemos responsabilidad para con el planeta, tenemos responsabilidades para con todo lo que Dios nos ha dado, porque todo lo que Él nos ha dado, nos ha dado como un préstamo, para que durante el tiempo en que nosotros lo tengamos podamos ejercer mayordomía, trabajar sobre ellos, hacer, si se quiere, inversión sobre esas cosas que Dios nos ha dado. Y pensemos un poco más allá de las cosas materiales, que sin dudas también son préstamos de Dios. Porque usted dirá, no, esta casa la compré, ya terminé de pagarla, es mía, este carro es mío. Bueno, atendiendo al principio de la mayordomía, en realidad no somos dueños de nada. Si Dios nos ha permitido ser dueños de algo acá en la tierra, conforme a las leyes terrenales, es para que nosotros lo usemos para alabanza y gloria de su nombre. Es para que nosotros pensemos cómo esto que tengo, por muy insignificante que sea, puede servir a los propósitos de Dios en su reino. ¿Cómo puedo servir a Dios y al hombre con esto que Dios me ha dado? Eso debe ser nuestro pensamiento. Ahora, la misma vida es un don de Dios, es un préstamo de Dios, para que nosotros la vivamos para su gloria y alabanza. Los que han llegado al conocimiento de Dios en Cristo Jesús han tenido la revelación del plan redentor de Dios. Ellos están llamados a descubrir el propósito de Dios en sus vidas. Ahora, como nunca antes, debe pensar en el por qué estoy aquí y para qué estoy aquí. Porque dando respuestas a esas preguntas encontraremos el propósito de Dios para nosotros. Y el propósito de Dios para todos los que Él ha llamado a la salvación es el servicio a Dios. Ese servicio va a ser dado de diferentes formas, de acuerdo a los dones que Él ha dado a cada quien. Por eso es que parte responsable de nuestra mayordomía es que nos preguntemos y es que nos demos a la tarea de descubrir esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado. Y ahí entran los dones, los talentos naturales. Si usted ha aprendido un oficio, si usted tiene una carrera y se ha graduado de doctor en leyes o de doctor en medicina, es porque eso ha sido parte del propósito de Dios en su vida. Y Él quiere usarlo en esas áreas para su alabanza.
Pero también están los dones espirituales, todas esas capacidades que nos han sido dadas divinamente para que nosotros le sirvamos en el contexto de su reino, de su iglesia, acá en la tierra. Si Dios te ha dado alguna capacidad espiritual, cualquiera que sea, cualquier talento, no es para que tú lo ejerzas para gloria y alabanza tuya, no es para que digan qué bien lo hace, qué bravo. No, sino para servir. Porque el llamado a la salvación es un llamado al servicio. Pero bueno, hermanos, quiero hacer énfasis en el punto, vamos a decir, neurálgico de esta reflexión. Lo que tenemos es un préstamo. ¿Qué pasa cuando dejamos de pagar la casa? Nos hacen una, dos advertencias, nos dan un chance, a ver si podemos ajustarnos con el pago. Pero si finalmente descuidamos del pago de la casa, o del carro, o de lo que sea, ¿qué hace el banco? Nos la quita. Nos la quita. Ahora, esto no puede ser de todo comparado, ¿verdad? O aplicado a la realidad espiritual. No vamos a decir que Dios es aquel que cuando nosotros descuidamos a ciertas áreas o ciertas cosas en nuestra vida, Él nos las quita, ¿verdad? Definitivamente habrá casos así, pero en otros simplemente tendremos que pagar las consecuencias de nuestro descuido. El punto aquí principal que yo quiero comunicarles es que debemos nosotros los cristianos vivir como que tenemos todas las cosas, pero no las tenemos. Vivir teniendo lo que Dios nos ha prestado como si no lo tuviéramos. Es decir, estar dispuestos a que en un momento dado, por alguna razón o circunstancia que muchas veces nos es desconocida, el dueño haga disposición de ellas. Esto puede sonar muy duro, muy drástico. ¿Por qué me va a quitar Dios o va a permitir que yo pierda algo que Él me ha prestado? Bueno, definitivamente es una cosa difícil de aceptar. Pero tenemos que estar en armonía con la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, ¿no? Yo tengo por lo menos 3 casos aquí en los que Dios dispuso de algo que Él le había prestado a alguien, usando esta palabra del préstamo, ¿verdad? No como algo que Él nos da para que nosotros ya no tengamos responsabilidad para con Él. Si Él es el dueño, tenemos responsabilidad para con Él, sobre lo que Él nos ha dado y el cuidado que ejerzamos sobre Él. Y repito, no siempre tiene que haber algo malo que hayamos hecho, un descuido que hayamos tenido para que Dios nos retire algo. No siempre pasa en esas circunstancias. Y de hecho, pues en los casos que voy a citar, para nada ese es el contexto. Al contrario, estas personas eran siervos de Dios y estaban agradando a Dios. Sin embargo, perdieron algo por amor a Dios, porque Dios lo dispuso en sus vidas. Y el primer caso, por orden de aparición, digamos que podemos hablar de Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe. Dios había prometido a Abraham un hijo para que sobre ese hijo viniera la descendencia del pueblo del pacto. Bueno, vamos a abreviar. El punto es que si ese hijo, como fue llamado, el hijo de la promesa, Abraham supuestamente no debería perderlo nunca, hasta el fin de sus días, como cualquier ser humano, cuando haya vivido su vida y en la buena vejez morir. Pero resulta que muy temprano Dios le pide a Abraham su hijo, Isaac, en sacrificio.
La Biblia no nos da detalles acerca de la reacción de Abraham, si habrá peleado con Dios, si habrá dicho, Señor, pero ¿cómo es posible? Este es el hijo de la promesa que tú me has dado, ¿cómo me lo vas a pedir ahora en sacrificio? En el supuesto caso que Abraham hubiera entendido que era Dios el que le hubiera hablado. Más de uno hubiera pensado que era Satanás el que le estaba hablando. El mismo Abraham hubiera dicho, te reprendo, diablo, este es el hijo que Dios me dio. Pero él conocía la voz de Dios. Como Jesús dijera más tarde, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No confunden la voz de Dios. Y Abraham se dispuso a ofrecer a Isaac en sacrificio. Y la Biblia nos dice cómo fue todo ese episodio. Y usted lo conoce muy bien. Él preparó todo, el animal, se fue con su hijo, las personas que le acompañaban para ofrecerlo de sacrificio en el monte, en un holocausto, una ofrenda quemada. Algo que incluso iba en contra de la misma ley de Dios, que si bien no estaba elaborada, había sido dada explícitamente, Abraham habrá tenido que hablar con Dios con relación a esto y saber que el Dios a quien él servía no aceptaba sacrificios humanos. Pero bueno, eso es otro rollo. El punto es que Abraham estuvo dispuesto a aceptar ese llamado que Dios le hizo a ofrendar a su hijo, y allá fue hasta que cuando levantó su cuchillo sobre el niño, entonces el ángel del Señor le dijo, Abraham, detente, porque ya sabemos que temes a Dios. El punto es que Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo, aun cuando era el hijo de la promesa, porque entendió este principio fundamental. Dios me lo prestó y Él puede disponer de él cuando Él guste. El otro caso relacionado también a ser humano, por eso lo voy a mencionar, es el caso de Ezequiel. Ezequiel fue un profeta, un sacerdote, un siervo de Dios, al cual el Señor le dio una gran revelación sobre los tiempos y todo. Ezequiel tenía una esposa y estaba muy enamorado. No porque se narre nada con relación a la vida matrimonial de Ezequiel en la Biblia, pero cuando Dios le dice a Ezequiel, he aquí que voy a quitar de delante de ti el deleite de tus ojos. Cuando Dios dice el deleite de tus ojos, es porque Ezequiel estaba bien enamorado de su esposa. Se lo dijo en la mañana y en la tarde se llevó el Señor a la esposa de Ezequiel y le prohibió incluso llorar. Así que son cosas que uno no entiende del todo. Pero el dueño de la esposa de Ezequiel no era Ezequiel, era el Dios eterno, y pudo disponer de ella cuando Él quiso. Era un préstamo. Y el último caso es el caso del profeta Oseas. Este no perdió nada de material, porque no todo lo que se pierde es material. No solo bienes y riqueza, o no solo seres queridos que se nos van antes de tiempo muchas veces, como podemos pensar en el caso de nuestro hermano Bobby Villarreal. Se pueden perder otras cosas que a veces duelen más. De hecho, se pueden perder seres amados en vida. Un divorcio a veces resulta ser una pérdida total en vida, porque la persona se olvida de ti, ni habla contigo, ni te considera para nada, ni como madre o padre de sus hijos, no existes. Y eso duele mucho. Pero se puede perder, en cierta manera, la dignidad o la reputación delante de los hombres. Y eso fue lo que le pasó a Oseas. Oseas recibe como mandamiento del Señor casarse con una mujer de mala vida, de mala reputación. Y aunque hay diferentes opiniones acerca de esto, en cualquier manera era una persona que no era vista a la vista de todos como alguien digno. Sin embargo, Dios le dice a Oseas que tome a esta mujer como su esposa. La mujer lo engaña y todavía es vendida como esclava,
y todavía Dios le dice, Oseas, ve y busca a tu esposa, cómprala y cásate con ella. Hermanos, se ha puesto a pensar usted en un profeta de Dios que es conocido en el contexto del judaísmo como un sadik, un hombre santo, justo, piadoso, intachable. La gente que estaría pensando cuando está Oseas casándose con una mujer de mala reputación y todavía abandonado por ella, va y la busca otra vez. Pero es que Oseas, como siervo del Altísimo y conocedor de estos principios de que Dios nos ha prestado todas las cosas, estuvo dispuesto a perder su reputación, incluso para obedecer a Dios. Por eso es que en esta vida, los que servimos a Dios no somos dueños de nada. Y tenemos que estar conscientes de que en cualquier momento podemos perderlo todo, si así Dios lo permite, porque Él es el dueño. No, jamás yo voy a hacer eso, porque yo no soy un siervo de Dios, que van a pensar la gente. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si Él dispone alguna cosa que nosotros no entendemos en nuestra vida, debemos dar gracias y alabarle. Por eso la Escritura dice que debemos dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No cuestionemos la mente y la sabiduría del Altísimo. Una de las cosas más terribles que puede sucedernos es la muerte de un ser amado. Y cuando esta ocurre en circunstancias violentas o inesperadas, y cuando ese ser amado es un hijo, todavía duele mucho más. Pero no cuestionemos la mente del Altísimo. Doblegamos nuestras rodillas, inclinamos nuestro rostro y le decimos como Job: Jehová Dios quitó, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Los que todavía tienen a sus hijos pequeños vivos y rebosantes de salud, ejerzan sobre ellos una correcta mayordomía. Recuerden que son préstamos de Dios. Quiero hacer énfasis en esto porque por mucho que he aclarado el versículo en la iglesia, cuando he predicado o enseñado, mucha gente sigue haciendo un uso incorrecto de este versículo, y el uso incorrecto de este versículo puede hacernos un poco desconocedores del propósito de Dios. Y es el versículo en Proverbios que dice: instruye a los niños en su carrera, en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y todo el mundo piensa que el camino es el camino del Señor, y que si enseñamos al niño en los caminos del Señor, jamás se apartará de él. Bueno, hay innumerables casos de padres que han sido piadosos y han enseñado a sus hijos en los caminos del Señor, y el hijo resultó ser una oveja negra. O sea, porque la responsabilidad finalmente y la decisión es personal. Reconocemos que la influencia que ejerzamos, la enseñanza que demos, tiene valores y también tiene el poder de hacer recapacitar y pensar a la persona. Pero ese no es el sentido del texto. El texto habla de una verdad con la que vienen los hijos que Dios nos ha prestado a nuestro mundo. Nuestros hijos vienen con órdenes selladas, órdenes que están ocultas, pero que forman parte de su naturaleza, de su personalidad, de su esencia como persona, y que ya Dios ha colocado allí en esos niños o niñas. ¿Cuál es la tarea del padre? Ayudar a esos niños o niñas que son sus hijos a que descubran esas órdenes selladas. Que ellos puedan descubrir el propósito para el cual Dios los trae a este mundo. Tenemos que ayudarlos en eso. Tenemos que instruirlos en eso. Y ayudarles a que se encaminen de acuerdo a ese propósito de Dios. Si vemos al niño inclinado hacia la música,
hacia los instrumentos, ¿por qué empeñarnos en que sea un abogado como papá? ¿Cuántos fracasos registra la historia de padres que han querido que sus hijos sean como ellos? Porque papá es doctor, el niño tiene que ser doctor, y si es abogado, tiene que ser abogado, y eso es, como decimos en Cuba, a Pepe, o sea, a la cañona, a la fuerza, pero no dejan que el niño siga los instintos de sus órdenes selladas que Dios ha puesto en él. Si Dios lo quiere de músico, ¿cuál es tu problema? Es prestado, recuérdalo, es prestado para que tú, como mayordomo, ejerzas influencia sobre él y le ayudes a encontrar su camino. Esta es la lección en esta mañana. Dios es el dueño de todo. Nosotros somos sus administradores. Y lo que Él nos ha dado, nos lo ha dado con órdenes precisas para que nosotros administremos tanto los bienes materiales como a esas personas amadas, hagamos con ellas lo que Dios quiere que hagamos. Y recordemos, querramos o no, un día tendremos que dar cuenta a Dios de nuestra mayordomía, de lo que hicimos con lo que Él nos prestó. Muchos tendremos que pensar muy bien las palabras, porque hemos perdido muchas cosas, porque hemos sido malos mayordomos, malos administradores. No cuidamos como Dios esperaba de los tesoros que puso en nuestras manos. Y de eso nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Él nos perdona, Él nos restaura. Pero más vale que pensemos ya en qué vamos a decir cuando Él pida cuenta de nuestra mayordomía. Que Dios me los bendiga a todos. Oremos una vez más. En esta mañana, bendito Señor, seguimos dándote gracias por las verdades que nos recuerdas. Tú eres el dueño de todo y nosotros somos tus mayordomos. Ayúdanos para estar preparados para el día en que tendremos que dar cuenta, Señor, delante de ti. Te ruego en esta mañana que tú seas con todos mis hermanos en sus necesidades, que ellos puedan entender esta verdad, Señor. Te ruego, Padre, que tú te acuerdes de las personas que estamos orando por la restauración de su salud. En tu misericordia, Señor, tú les visites. Sé que con nuestra hermana Norma Escobedo, con Carlos Menchaca, con los papás de nuestro hermano Lorenzo Graves, Señor, tanto el Señor como la señora que están padeciendo, Padre Santo, a sus años, y rogamos que tú seas propicio a su necesidad en esta mañana. Que tú, Señor, permitas que ellos puedan recibir un toque poderoso de tu parte en sus cuerpos, Señor, en sus mentes. Así pedimos que sigas restaurando a los que están enfermos, no solamente por este virus, sino también por cualquier otra causa. Señor, rogamos que tú estés sanando y restaurando, y que estés consolando, Padre amado, de una manera muy especial a los que han tenido o han sufrido una pérdida de sus seres queridos, Señor. Recordamos una vez más a nuestra hermana Esmeralda y a sus hijos, a la mamá de Bobby y a sus hermanos, y rogamos, Señor, que tu fortaleza sea con ellos. Ayuda a nuestra hermana y a sus hijos con los preparativos para el funeral. Suple sus necesidades. Toca los corazones de todos para que podamos colaborar de alguna manera, Señor, con esto, y estemos listos para dar el último adiós a nuestro hermano Bobby, si así tú lo permites. Oh Padre eterno, gracias en esta mañana te damos y te suplicamos nos ayudes. Bendícenos en el resto del día y guárdanos muy cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un excelente día. La paz de Cristo sea con todos. Amén.